Bendiga. Antes de sentarnos, ¿qué les parece si leemos la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 13? Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 17. Es el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Leemos en Nueva Traducción Viviente. Leemos todos juntos. Dice así la escritura: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu noble espíritu que mora en cada uno de nosotros. Gracias a la fe que hemos depositado en ti, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra alma pueda ser acallada en ti, Señor, y podamos encontrar solamente reposo y descanso en ti. Que tu santidad sea revelada a nosotros, que tu gloria sea revelada a nosotros y podamos estar ante el Dios Santo con respeto. Señor, que tu Espíritu nos hable de ti en esta noche, Señor. Que nos convenza a cada uno de nosotros, que toque nuestras vidas, Señor, para parecernos cada día más a Cristo. Que esa meta gloriosa que hay en nuestras vidas de ser como la imagen de Dios, cada día sea más posible en nuestras vidas, Dios. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y definitivamente esta escena sucede en el preámbulo de la Pascua, ¿verdad? Sabemos qué escena es la escena de la famosísima última cena, ¿verdad? Última Pascua de Jesús con sus discípulos. Y esta escena que acabamos de leer se desarrolla, como mencioné ya, en el preámbulo de la Pascua. Jesús
no solamente sería sacrificado más adelante, sino que sería sacrificado ya en ese día. Acuérdense que el día empieza en la puesta del sol, se acaba de poner el sol, están cenando, ya es el día 14. Al día siguiente, al amanecer, Jesús iba a ser tomado prisionero, iba a ser llevado ante Anás y Caifás, luego ante Herodes, Pilatos. Y ese es el contexto de esta escena. Y lo impresionante de ella es que Juan, el Evangelio de Juan, el evangelista, encuentra el tiempo suficiente para escribirnos 4 capítulos completos de lo que pasó entre esa cena y la prisión de Jesús. Es impresionante cómo es que Jesús encuentra el tiempo, el espacio, la manera para bajar las revoluciones de todo y poder pasar tiempo de calidad con sus discípulos. De hecho, hace un momento leíamos el Evangelio de Lucas y ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas pone en boca de Jesús y dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Era un anhelo profundo del corazón de Jesucristo pasar esa fiesta juntamente con sus discípulos. Habían viajado hasta Jerusalén para celebrar esa Pascua y sin duda alguna era el momento más crucial de toda la historia de la humanidad. Era una Pascua diferente porque por primera vez el sacrificio sería hecho una sola vez y para siempre. De ahí para atrás, año tras año se tenía que estar presentando cordero. Después de que Jesús murió, se siguieron presentando corderos hasta que el templo fue quitado, como les explicaba el domingo, pero Jesús iba a ser el sacrificio por excelencia, sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Esta iba a ser una Pascua diferente, porque no solamente el pueblo iba a voltear hacia atrás, hacia el pasado y celebrar, recordar, irónicamente celebrar su independencia siendo esclavos de Roma. Irónicamente celebrar que eran libres o que Dios los había hecho libres de Egipto, pero en ese momento estaban siendo prisioneros de Roma. Así que en esta Pascua no solamente iban a voltear hacia el pasado y recordar la liberación de Egipto, sino que también verían el presente en la obra de Dios en Jesucristo, pero también era una invitación a dar un vistazo hacia el futuro, porque ahora los discípulos serían enviados, nosotros somos enviados. Y es que esta fue una Pascua diferente, porque fue una Pascua que enviaba a los discípulos a hacer lo mismo. Jesús toma el pan, lo parte y dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan ustedes lo mismo. Acabamos de leer el Evangelio de Juan capítulo 13 y específicamente en el versículo 1, me gustaría que lo volviéramos a leer. Dice: antes de la celebración de la Pascua, dice, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar ahí en el lecho de alguien que muere. No está de más señalar la solemnidad con la cual estamos ahí en ese lugar. La conciencia de todo lo que hay a nuestro alrededor al respecto de eso. Dice: Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y dice: y ahora los amó hasta el final. Dice Juan que Jesús sabía todo y aún así el Señor ahora les estaría mostrando a los discípulos la plenitud de su amor. Es decir, Él estaba dispuesto a amarlos hasta las últimas consecuencias. Esta clase de amor, como hemos descrito en otras ocasiones, es un amor que no puede ser humano, que no puede describirse con las fuerzas humanas. Un amor ágape, igual que el de Juan 3:16 que nos sabemos de memoria.
Igual que el de Juan 15:9, que dice: no hay más grande amor que este, que aquel que da su vida por un amigo. Es una clase de amor que das a quien sabes que no puede pagarte en retrospectiva por lo que haces por él o por ella. Esta clase de amor no nace de los intentos humanos. Es una clase de amor que solamente puede venir de Dios. Pero también hemos aprendido que es posible amar como Dios ama. Dice que Jesús sabía todo. Sabía de dónde venía y a dónde iba, entendía que era momento de regresar al Padre, y gracias a ese conocimiento, gracias a esa conciencia de quién era Él y lo que estaba a punto de vivir, dice la Escritura que pudo entregarse por sus discípulos y amarlos. Dice, los amó durante todo su ministerio, pero ahora estaba listo, estaba dispuesto para amarlos hasta el final, amarlos hasta las últimas consecuencias. Un amor filial y un amor eros no pueden hacer eso. No pueden. Pero aquí está el Señor con una magnitud de amor ágape. Un amor que es por elección, que elige, que se sujeta. Un amor que en vez de poseer, busca bendecir y hacer feliz al otro sin poseerlo, sin tenerlo. Un amor que se da sin buscar lo suyo, sin esperar nada a cambio. Una clase de amor que es sincero y no espera, perdonen que insista tanto, ser correspondido. Porque normalmente nosotros estamos dispuestos a amar si tenemos algo de vuelta. Aún en la vida matrimonial, a veces así es. Uno no se siente amado y uno no está dispuesto a dar amor, ¿verdad que sí? Pero el amor ágape es un amor distinto. Como lo describe 1 Corintios 13, es un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahí está Jesús, amando a sus discípulos hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y sabes que, repito una vez más, no esperaba, no necesitaba, no necesita ser correspondido. Dice Juan que Jesús, viendo que se llegaba el momento, se determinó a sí mismo a amarlos, porque Él ya los amaba, pero ahora quiso hacerlo hasta el extremo, hasta el extremo. Y vemos a un Jesús descrito en esta escena, un Jesús que no reclama, un Jesús que no exhibe sus derechos, un Jesús que no busca su propia conveniencia, sino al contrario, busca la conveniencia y el bien de los suyos. Él los amó y los amó hasta el final, hasta el extremo. Y la gran pregunta del día de hoy es: ¿por qué hizo esto? ¿Por qué Jesús hizo esto? Dice el versículo 3: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Por qué Jesús determinó en su corazón amar a sus discípulos hasta las últimas consecuencias? Porque Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Jesús lo sabía. Jesús tenía una identidad clara, tenía un llamado claro, tenía una percepción clara de las cosas. Jesús lo sabía. Sabía quién era,
de dónde venía, a dónde iba y sabía que era su momento. ¿Y saben qué? Yo creo que el mayor problema que la iglesia tiene hoy por hoy no son las tentaciones, no es la maldad, no son las crisis económicas, es la crisis de identidad. Hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, diciéndose cristiana, pero no creyéndolo. Jesús amó a los suyos porque Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Y esa es nuestra crisis, mi hermano. No sabemos quiénes somos. Y sabes que el enemigo no necesita mucho, solamente necesita dañar nuestra identidad, solamente necesita escarbar por ahí, generar dudas para entonces estropear nuestro llamado y tenernos derrotados y de rodillas. Porque cuando sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, no hay nada que pueda detener nuestro obrar y nuestro caminar con el Señor. Y es que Jesús sabía, Él entendía claramente quién era. Por eso Jesús mismo dijo, conocer la verdad nos hace libres, conocer la verdad nos permite actuar acertadamente, pero si no sabemos quiénes somos, si no sabemos a dónde vamos, difícilmente tendremos la libertad para amar, para servir y para entregarnos. Si no sabemos quiénes somos, no podremos amar, ni servir, ni entregarnos por los otros. Dice la escritura, Jesús se entregó hasta el final. ¿Por qué? Porque Él tenía una identidad clara. Jesús sabía quién era. Su actuar, su mover, su servir, su amar, su entregarse por otros, no lo determinaban las circunstancias, no lo determinaba la gente con la que se relacionaba, no lo determinaba la moralidad del momento, del tiempo, la tendencia. Amar, servir y entregarse por otros lo determinaba su misma identidad. Por eso Él no tenía ningún problema con compartir el pan con sus discípulos. No tenía un problema con compartir el pan con Pedro, aquel que lo negaría 3 veces. No tenía problema de compartir el pan con aquellos que estarían huyendo a las primeras que pudieran. No tenía problema de compartir el pan con Judas y estar sentado al lado de él. No tenía problema. Porque el trato de Jesús hacia ellos no dependía de quiénes eran ellos. Y es una buena noticia, mi hermano, porque el trato del Señor para nosotros no depende de quién somos nosotros, sino de la identidad de quién es el Señor y lo que Él tiene para dar y para amar. Y esto es precioso porque el Señor no cambia. Lento para la ira y grande en misericordia. Lamentablemente muchos cristianos se justifican en el otro para determinar su manera de servir, su manera de vivir, su manera de entregarse y su manera de amar a otros. Se justifican en el otro. Y yo te pregunto, iglesia, ¿somos lo que somos por lo que el Señor pone en nosotros o somos lo que somos a consecuencia de los otros? Parece trabalenguas, pero en pocas palabras, ¿expresamos amor porque tenemos una clara identidad de quiénes somos o rechazamos a los otros porque actuamos en consecuencia de los otros? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de personas somos? Porque si nosotros pretendemos ser seguidores de Cristo, si nosotros pretendemos llamarnos a nosotros mismos como discípulos de Cristo, necesitamos que esto quede claro. Fue el amor ágape, fue ese tipo de amor, esa magnitud de amor, la que permitió que Jesús sirviera aún a quien lo iba a entregar. Jesús conocía su autoridad, tenía clara su autoridad porque Él conocía su identidad. Y esto es sumamente importante, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿de qué manera o cómo fue que Jesús amó a los suyos?
¿Cómo fue que Jesús amó a los suyos? ¿A qué manera? ¿A qué magnitud? Claro, ya lo describimos con el ágape. Pero por ejemplo, Filipenses capítulo 2 dice que se despojó a sí mismo. Se despojó de su divinidad. Explicamos ese texto el año pasado en la resurrección, no sé si se acuerdan. Predicamos ese texto y hablábamos de que Jesús se despojó a sí mismo y tomó una forma en particular, más que una forma humana, dice que tomó una forma de esclavo, de siervo, de sirviente, de servidor de los hombres. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿De qué manera podemos decir que Jesús amó a los suyos? A la luz de este texto de Juan 13 y a la luz de Filipenses capítulo 2, Jesús no vino como un rey, Jesús no vino como un gobernante, Él vino como un servidor, como un siervo, como un esclavo nuestro. Si alguien te preguntara, ¿cómo puedo conocer que Dios me ama, que Jesús me ama? La manera más correcta bíblicamente de decirlo es porque Él envió a su Hijo a servirte a ti, a ser un siervo tuyo. Y por más duro que suene esta palabra, ser un esclavo tuyo. Claro, las traducciones al español utilizan la palabra siervo y suena muy bonito, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ese lenguaje, pero es griego, es doulos, es esclavo, un servidor, un esclavo nuestro. Jesús no vino como rey ni como gobernante, Él vino como un servidor, un siervo, un esclavo nuestro. Y sabes que Jesús vino a servirte a ti y Jesús vino a servirme a mí. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Jesús nos sirve a cada uno de nosotros? Bueno, Juan capítulo 13 dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla, agarró un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y para entender esta escena, tú tendrías que entender que en el tiempo del primer siglo, claro, los romanos lo tenían. El judaísmo en un cierto sentido practicó el esclavismo, pero no igual que las demás naciones. Pero déjame explicarte que en el primer siglo hasta en los esclavos había niveles, había jerarquías en los esclavos. Y el de más bajo rango, el de peor rango de todos, es el que ponían a la puerta a lavarle los pies a los que entraban a la casa. El de más bajo rango de todos. Se tomaba al esclavo de más bajo rango para lavar los pies de los que entraban en casa. Y Jesús se quita el manto, se pone una toalla, agarra un lebrillo y toma la posición más humilde de todas. En el momento más crítico de su vida, a menos de 24 horas de su muerte, Jesús no piensa en sí mismo. Jesús no piensa en sí mismo. Jesús piensa en nosotros. Y sabes qué, Jesús bien pudo, a ver muchachos, pónganse de pie todos, miren aquí hay cubetas, agarren una toalla cada quien, vamos a lavarnos los pies entre todos, ¿verdad? Así yo nomás le lavo los pies a uno y cada quien uno a uno y así queda. Jesús pudo haber hecho eso, sí, claro que sí, no le costaba absolutamente nada. Pero no lo hizo así. No lavó los pies de uno y dijo, a ver, ya les di ejemplo, síganle. No hizo eso. Jesús no hizo eso. Según Lucas 22, que también lo leímos ahorita al inicio de la reunión, dice que los discípulos, aún en esta cena de Pascua, en esta cena de Ceder, discutían entre ellos mismos por quién era el mayor de ellos. Se peleaban entre ellos mismos por intentar entender, descifrar quién se sentaría a la derecha, quién a la izquierda del maestro. Lo único que había en su cabeza después de 3 años de ministerio, después de 3 años de ver a su maestro servir, trabajar, hacer milagros, sanidades, ellos discutían por quién era el más grande de ellos. ¿Y sabes qué? Cualquiera de ellos pudo haberle lavado los pies al maestro, pero no lo hicieron.
ni Pedro. Dice Juan que cuando llegó con Pedro ya se los había lavado a otros, así que miren, todos calladitos. Y cuando llega con Pedro, a Pedro le indigna. No porque no quiera que le laven los pies, pero le indigna que su maestro lo haga. Pero en ningún momento se ofrece y dice, yo te los lavo a ti. No lo hace. ¿Por qué? Nadie de ellos estaba dispuesto a entender su identidad en Cristo. Nadie de ellos estaba dispuesto a entender su identidad en Cristo. Eran orgullosos, eran altivos. Y cuando llegó el momento de lavar los pies, ninguno de ellos quiso lavar los pies aún de su maestro. Muchas veces nos ha tocado humillarnos y no lo hemos hecho. ¿Sabes por qué? Porque somos igual de arrogantes y altivos que los discípulos. Quizás si Jesús les hubiera pedido que se los lavaran a él, quizás sí lo hubieran hecho. Pero aún así yo te aseguro que si Jesús les hubiera pedido que se lavaran los pies unos a otros, ninguno lo hubiera hecho. Porque ¿quién quiere tomar la posición del más bajo? Si se dan cuenta, en el Evangelio de Juan no hay Santa Cena, no hay teoría, no hay simbología, no hay analogías, no hay un pan que dice se parte, no, hay un Jesús que lava. Es más importante que la cena. Es muchísimo más importante que la cena. Pedro le dice, no me lavarás, no me lavarás. Y Jesús le dice, mira, tú no entiendes, Pedro. Pedro, tú no entiendes. Espero que algún día lo entiendas, aunque ahorita no lo entiendes. No, no me vas a lavar. Pedro, si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Si yo no te lavo, Pedro, tú no formas parte de mi reino. Y entonces ahora sí Pedro va, pues lávame todo. Lávame todo. Y otra vez, ay Pedro, no entiendes, no entiendes. Sé que les da risa a mis hermanos, pero tampoco entendemos. Tampoco entendemos. Pedro no tenía problema con que le lavaran los pies. Tenía problema con quién se los lavaba. Que era su maestro, que era su rabí. Voy a intentar explicarte para entender qué era lo que Jesús le decía a Pedro. Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para que nos limpie, no tendremos parte con Él. Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para que nos limpie, no tendremos parte con Él. Porque a veces nos cuesta aceptar lo que el Señor tiene para darnos. Nos cuesta aceptar la gracia de Dios que no tiene límites y que no tiene precio. Pero tenemos que aceptar el servicio que el Señor hace por nosotros. Fíjate, Pedro vio los milagros
y aún así necesitaba que el Señor le lavara los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Si no te lavo, no puedes pertenecerme. El Señor no le dijo: Pedro, si no eres perfecto, entonces no me perteneces. Tampoco le dijo: Pedro, si no eres el superteólogo, entonces no me perteneces. Tampoco le dijo: Pedro, si no me traes tus ofrendas y tus diezmos, entonces no me perteneces. Tampoco le dijo: Pedro, si no eres el gran líder que yo necesito que seas, entonces no me perteneces. El Señor no le está diciendo eso. Si yo no te lavo a ti, si yo no te sirvo a ti, si yo no me humillo para lavarte tus pies a ti, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Entiende? Tener parte en el reino, tener parte con Jesús, comienza recibiendo el servicio que Él nos da. Aceptar y recibir esa gracia y esa misericordia cada mañana. Porque la humildad de los hombres no comienza ofreciendo el servicio, sino con la disposición de recibir el servicio de alguien más. ¿Le ha tocado ver esas discusiones de hombres machos para ver quién paga la cuenta? No, caray, ya no hay de esos, ok. ¿Le ha tocado ver discusiones de no, ¿cómo cree? No, yo lo voy a hacer. No, sí, permíteme. ¿Verdad que sí? Pues a la luz de Juan capítulo 13, la humildad no comienza en dar, sino en permitirse recibir. ¿Qué clase de ego intentamos sostener cuando somos los que sí podemos, los que sí hacemos, los que sí entregamos? No estoy diciendo que lo dejen de hacer, pero estoy hablando de cómo está el corazón para no permitirnos que alguien nos sirva, que alguien nos dé, que alguien nos entregue, que alguien nos regale. La humildad de los hombres no comienza ofreciendo el servicio, sino con la disposición de recibir el servicio de alguien más. Y este es Cristo. La humildad comienza con la disposición de recibir. El lavado de pies, mi hermano, no era lo importante. Judas fue lavado y aún así entregó a Jesús. No era el lavado de pies, mis hermanos, era la actitud ante el servicio. La disponibilidad a ser servido para entonces entender que uno también tiene que servir al otro. ¿Me entiende? La actitud es importante porque con ella el servicio se transforma. Luego Jesús le dice que el que está limpio no necesita ser lavado y de hecho se cree que este versículo no está en el texto original. No, no importa. La idea viene de que una vez que estamos limpios solamente se ensucian nuestros pies por el andar, por el diario caminar. Y aún así necesitamos ese servicio de parte de Dios de ser limpiados, de ser transformados. Y todo esto gira alrededor de la Pascua. Todo esto gira alrededor de la cena. Todo esto gira alrededor de una mesa servida, una fiesta, un banquete, una celebración. Todo esto gira alrededor de eso. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos hablan perfectamente de eso, pero como les mencioné ya, para Juan lo importante es el ejemplo.
Ahí está realmente Jesús partiéndose a sí mismo por los otros. Y cuando Jesús termina de lavar los pies de los discípulos, se quita la toalla, se pone el manto y con toda tranquilidad se sienta a la mesa otra vez y les pregunta: ¿entendieron lo que hice? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Yo creo que todos quedaron en shock. Llegaron a esa cena discutiendo quién era el mayor. ¿Entienden lo que hice? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Mi hermano, ¿usted entiende lo que Jesús hizo? Que dice ahí el versículo 12, dice: ¿entienden lo que acabo de hacer? 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Dado que soy su maestro, dice Jesús, y dado que soy su Señor, yo ya les lavé los pies y ustedes tienen que lavarle los pies a los demás. Es un jaque mate perfecto. ¿Cómo van a ser capaces de creerse mejores que el maestro? ¿Cómo van a ser capaces de creerse superiores al maestro? Soy su maestro, soy su Señor, así me llaman ustedes, pues ya les lavé los pies. Ya les enseñé qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes quieran que yo siga siendo su Señor y ustedes quieren seguir siendo mis discípulos, van a hacer lo que yo acabo de hacer. Mire, mi hermano, el estándar está hasta por acá. Altísimo. Altísimo. Es triste ver que hay cristianos que no son capaces de servir al otro. Yo no sé qué clase de maestros siguen. Yo no sé qué clase de Señor siguen. Si quieren que yo siga siendo su Señor y ustedes mis discípulos, tienen que hacer lo que yo acabo de hacer. Ejemplo les he dado, dice Jesús. Enseñorearse los unos de los otros es algo que no debe suceder entre ustedes. Es algo que no debe de suceder en la iglesia. Y el único estorbo para que tú agarres una toalla y un lebrillo es tu identidad. El único estorbo para que tú sirvas a otros no es tiempo, no es dinero, no son recursos, no es creatividad, no es habilidad, no es conocimiento, es identidad. Porque si tenemos claro quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, no hay ningún problema con ponernos de rodillas a lavar los pies. ¿Cuál sería una manera moderna de lavar los pies hoy en pleno siglo XXI? Porque lavar los pies era un acto de humillación y de servicio a una necesidad latente en el primer siglo. No existían los zapatos. Los pies se ensuciaban y había que lavarlos.
Hay iglesias que lavan los pies y sí, podríamos hacerlo, no pasa nada. Pero, ¿cuál es la forma de lavar los pies hoy en pleno siglo XXI? ¿De qué manera puedes lavar los pies en tu contexto, en tu trabajo, en tu comunidad, con tu gente, tu colonia, tu calle, tu familia? ¿Cómo podríamos lavar los pies a nuestra gente? Cuando a veces ni siquiera tenemos corazón para cuidar de los nuestros. Mira lo que dice el versículo 17 y con esto terminamos. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Por hacerlas. Por hacerlas. No por saberlas. No por conocerlas. No por entenderlas. Por hacerlas. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Oramos? Buen Dios, ejemplo nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender como iglesia que hacen falta más toallas y menos títulos. Hacen falta más corazones de servicio que posiciones. Pero Señor, empezamos aceptando y recibiendo el lavado de pies que nos haces a cada uno de nosotros. Lávanos, Señor. Límpianos. Toca nuestras vidas y visítanos. Transfórmanos. Que el inicio de nuestra vida de humildad y servicio sea recibir el servicio que tú tienes para cada uno de nosotros. Nuestra mente choca con esto. No hemos sido educados para esto. Pero así funciona el reino de los cielos. Así funciona el reino al revés. Ayúdanos para que nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro servicio estén enlistados, no en los reinos de este mundo, no en los afanes ni en las ambiciones de este mundo, sino enlistados en tu reino. Gracias porque lavas nuestros pies. Y gracias porque ejemplo nos has dado de hacerlo con otros. Hoy te decimos Señor, hoy te decimos Maestro. Hoy recibimos tu enseñanza, no mía, ni siquiera de Juan, tuya. Y queremos comprometer nuestra vida y llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén.